Antes de que esa noche terminara, el hombre que creía poder comprar a Dios con su chequera se encontraría de rodillas ante la fe de un niño que no poseía ni sus propios zapatos. Todo comenzaría con el estruendo de un vaso de cristal haciéndose añicos contra el mármol italiano. El sonido, agudo y violento como un disparo en una catedral, silenció por un instante la sinfonía de la opulencia que era Le Ciel d'Or. Este no era un simple restaurante, era el Olimpo terrenal de la ciudad, un santuario de terciopelo y caoba donde los titanes de las finanzas y la política susurraban los destinos de miles de personas entre sorbos de vino de cosechas legendarias. El aire mismo parecía espeso, cargado con el aroma del éxito, de perfumes exclusivos y de esa confianza inquebrantable que solo el dinero sin límites puede forjar. En el epicentro de este universo, ocupando la mesa principal como un rey en su corte, se encontraba Ricardo Balbuena, un hombre cuya biografía estaba escrita en los titulares de la prensa económica, un depredador forjado en la selva de los negocios, cuya fortuna era tan vasta como su arrogancia y cuya mirada fría podía desmantelar un imperio o el alma de un hombre con la misma facilidad. Ricardo lo poseía todo, lo controlaba todo, o casi todo. A su lado, en una silla de ruedas de fibra de carbono y titanio, una maravilla de la ingeniería que costaba más que el coche de un ciudadano medio, se sentaba la única variable incontrolable de su ecuación perfecta: su hijo de 10 años, Miguel. El niño era una réplica en miniatura de su padre, pero sus ojos, en lugar de reflejar poder, albergaban un océano de tristeza resignada, el peso insoportable de unas piernas inertes que nunca habían sentido la hierba bajo sus pies ni la alegría de una carrera desenfrenada. Para Ricardo la condición de Miguel era una afrenta, un recordatorio constante y humillante de su única derrota, una mancha en el lienzo impecable de su poder. La tensión en la mesa era un comensal invisible y monstruoso. Miguel, con el pulso tembloroso por el nerviosismo que siempre sentía bajo la atenta mirada de su padre, intentó alcanzar una servilleta de lino. Fue un movimiento torpe, un cálculo fallido de un cuerpo que no obedecía del todo a su mente. Su mano rozó el borde de un pesado vaso de agua tallada y éste se precipitó al vacío. El estallido del cristal contra el suelo fue un veredicto. Un silencio denso y antinatural cayó sobre el restaurante. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se giraron hacia la mesa del magnate. Ricardo no gritó. Su crueldad era una bestia de sangre fría. Se inclinó lentamente hacia su hijo, su rostro una máscara de ira contenida, y con un siseo que cortó el aire como un látigo invisible, escupió la palabra que era el veneno diario del niño: inútil. Miguel se encogió sobre sí mismo, sus pequeños hombros hundiéndose, deseando que el lujoso cuero de su silla se lo tragara para siempre. Fue en ese preciso instante de humillación suspendida, mientras los camareros se movían con una eficiencia casi robótica para limpiar los restos del desastre, que una figura apareció en la gran entrada de roble. No era un cliente, era una aparición de otro mundo, del mundo real que se extendía más allá de aquellas paredes acolchadas. Era Lucas, un niño de la calle, quizás de la misma edad que Miguel, envuelto en ropas que eran poco más que harapos y con el rostro manchado por el hollín de una ciudad indiferente. No lo había atraído el lujo, lo había guiado una fuerza inexplicable, quizás el calor que se escapaba de las puertas o de alguna manera mística, el eco silencioso de la soledad de un niño que, rodeado de todo, no tenía nada. Los comensales lo miraron con una mezcla de asco y desdén. El maître, un hombre cuya postura era un monumento a la rigidez, se deslizó entre las mesas con la misión de interceptar y expulsar aquella mancha de pobreza de su templo sagrado. Pero Lucas no se detuvo. Ni siquiera pareció notar la barrera invisible de desprecio que se erigía a su paso. Sus pies descalzos se movían con una determinación serena y desconcertante sobre el frío mármol. Sus ojos, enormes y sorprendentemente límpidos a pesar de la suciedad, no se posaron en los manjares de los platos ni en los diamantes que colgaban de los cuellos de las damas. Estaban fijos, como dos rayos de luna, en Miguel, ignorando por completo la autoridad del maître
y los susurros escandalizados, Lucas caminó directamente hacia la mesa de Ricardo Balbuena. No extendió una mano temblorosa para pedir limosna. No suplicó por las sobras. Se detuvo frente al niño en la silla de ruedas y con una voz que, aunque suave, poseía una claridad que resonó en el silencio expectante como una campana, pronunció la frase que haría temblar los cimientos de aquel lugar: «Él va a caminar. Dios me lo ha dicho». El tiempo pareció congelarse. Ricardo, que ya estaba formulando la orden para que seguridad sacara a rastras al pequeño intruso, se quedó petrificado. La audacia de aquella afirmación era tan colosal, tan ajena a su universo de lógica y cifras, que su cerebro tardó un segundo en procesarla. Y entonces, la incredulidad dio paso a la burla. Una carcajada sonora, áspera y despectiva, brotó de su garganta, haciendo vibrar las copas de la mesa. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la palma abierta, convirtiéndose en el centro de un macabro escenario. ¿Han oído eso?, gritó a su audiencia de millonarios, su rostro enrojecido por una furia divertida. Un profeta salido de la alcantarilla ha descendido de su palacio de cartón para honrarnos con su sabiduría divina. Se giró hacia Lucas, su imponente figura de casi 2 metros, proyectando una sombra ominosa sobre el pequeño niño. Para Ricardo, esto era un regalo inesperado, una oportunidad de oro para demostrar públicamente su credo. La fe era un engaño para los débiles, un cuento de hadas para los desposeídos. Decidió convertir al niño en un ejemplo, aplastar su ridícula esperanza bajo la bota de su realidad material. Apuntó a Lucas con un dedo tembloroso de ira y mofa, su voz retumbando en el lujoso salón. «Ah, sí, Dios te lo ha dicho. ¡Qué comunicación tan privilegiada! Pues demuéstralo aquí y ahora». Su mirada barrió el restaurante, deteniéndose en los rostros de sus socios y rivales, que ahora grababan la escena con sus teléfonos. «Hagamos de esto un espectáculo memorable». Se acercó a Lucas hasta que la tela cara de su traje casi rozó los harapos del niño. «Te hago una propuesta, pequeño Mesías de la calle, una apuesta delante de todos estos testigos. Si curas a mi hijo, si haces que ese milagro del que hablas se manifieste y él se levante de esa silla y camine, este restaurante, este imperio que factura millones al año, es tuyo». Abrió los brazos de par en par, abarcando el opulento local con un gesto de emperador. «Te daré las escrituras, las llaves, las cuentas bancarias, todo. Podrás convertirlo en un comedor para pobres si quieres, no me importa». Una oleada de murmullos y jadeos recorrió la sala. Ricardo sonrió con malicia, disfrutando del drama. «Pero», continuó bajando la voz a un tono gélido y amenazante, «si fallas, si al amanecer del 7º día a partir de hoy mi hijo sigue postrado en esa silla, personalmente me encargaré de que te pudras en un reformatorio. Te entregaré a la policía por fraude, por crueldad mental, por atreverte a jugar con la esperanza de un niño discapacitado». La apuesta estaba sellada. Un pacto diabólico diseñado para no tener ganador, solo un humillado. Todos esperaban que el niño se derrumbara, que llorara o saliera corriendo. Pero Lucas no se inmutó. Levantó la vista, sus ojos serenos encontrando los ojos furiosos del magnate, y con una calma que desarmó al hombre más poderoso de la ciudad, respondió: «No quiero su restaurante, señor. La fe no se vende ni se compra. Solo quiero ver a Miguel correr, y con el permiso de Dios él lo hará». La promesa había sido sellada en un altar de cinismo, ante un jurado de incrédulos. La fe de un niño, sin nada contra la fortuna de un hombre que creía tenerlo todo. El destino de 2 mundos estaba a punto de colisionar. Si crees que lo imposible es solo una opinión, si sientes en tu corazón que la esperanza es la luz más poderosa, no te pierdas ni un segundo de lo que está por venir. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa esa campanita de notificaciones y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad del mundo estás presenciando esto, porque estás a punto de ser testigo de cómo se gesta un milagro paso a paso. Atrapado en la red dorada de su propia arrogancia, Ricardo Balbuena se vio obligado a sostener la mascarada. Su desafío, lanzado con la grandilocuencia de un emperador en el Coliseo,
Era ahora un contrato inquebrantable firmado ante la élite de la ciudad. Retractarse no era una opción. Equivaldría a una derrota pública, una muestra de debilidad que su ego no podía permitirse. Con un gesto de profundo disgusto, como quien se deshace de algo sucio, ordenó a su jefe de seguridad que se llevara a Lucas. No a una de las suites de huéspedes, por supuesto. Un gesto de ese tipo habría sido una concesión intolerable de estatus. En cambio, lo relegaron a un pequeño cuarto de servicio sin ventanas en el sótano de la mansión, un espacio funcional y aséptico que olía a desinfectante y que normalmente ocupaba el personal de mantenimiento. Para Ricardo, el niño no era un invitado, era un espécimen de laboratorio, el sujeto de un experimento de 7 días con un resultado predecible, el fracaso absoluto. «Tienes exactamente una semana, ni un minuto más», le espetó con la mandíbula apretada, su voz un eco metálico en el pasillo de servicio, antes de que el guardia lo escoltara al interior. 7 días para que tu Dios haga su magia. Después de eso, te desvanecerás de mi vista y de la vida de mi hijo como si nunca hubieras existido. El multimillonario estaba plenamente convencido de que la farsa se desmoronaría por sí sola. Suponía que el chico, abrumado por el lujo y la presión, intentaría algún truco de ilusionismo barato, que pediría dinero como condición para su milagro, o que, simplemente, se acobardaría y huiría en la oscuridad de la noche. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, fue un constante desafío a todas sus cínicas predicciones. Lucas no realizó rituales extraños, no encendió velas ni entonó cánticos misteriosos. Sus actos de fe eran de una simplicidad tan desarmante, tan radicalmente pura, que resultaban incomprensibles y por ende profundamente irritantes para Ricardo. Cada día, a Lucas se le permitía pasar varias horas junto a Miguel, siempre bajo la estricta vigilancia de una enfermera y de las innumerables cámaras de seguridad que Ricardo había mandado instalar. El magnate pasaba gran parte de su jornada en su oficina, un búnker de tecnología y poder con vistas panorámicas a la ciudad, observando las transmisiones en vivo en una pared de monitores de alta definición. Buscaba el engaño, la señal oculta, el momento en que el pequeño farsante se delatara. Pero las horas pasaban y las pantallas solo le devolvían imágenes que aumentaban su desconcierto y alimentaban su furia. Lucas nunca mencionaba la curación, ni la parálisis, ni la monumental promesa que pendía sobre sus cabezas. En su lugar, le abría a Miguel ventanas a un universo que el niño rico desconocía por completo. Le enseñaba a identificar las constelaciones, contándole que eran el mapa de Dios para los que no tienen techo. Le describía con detalle la asombrosa tenacidad de una brizna de hierba que había visto crecer en una grieta del pavimento, convirtiendo un hecho banal en una epopeya sobre la resiliencia. Le enseñaba a diferenciar el canto del mirlo del gorrión, sonidos que Miguel, a pesar de vivir rodeado de un jardín impecable, nunca había aprendido a escuchar. Por las mañanas, en un ritual que se repetía con una solemnidad casi litúrgica, Lucas partía en dos su modesto panecillo del desayuno y le ofrecía la mitad a Miguel. Para el niño rico, acostumbrado a comer manjares en la más absoluta soledad, aquel acto de compartir era una revelación, una forma de comunión que aceptaba con una fascinación casi reverencial. Y al final de cada visita, Lucas simplemente tomaba la mano flácida de Miguel entre las suyas, que estaban callosas y sucias, y oraba en un susurro inaudible para los micrófonos ocultos, pidiendo a Dios no que le devolviera el movimiento a sus piernas, sino que le devolviera la luz a sus ojos. Patético, mascullaba Ricardo frente a las pantallas, pasándose la mano por el cabello con frustración. Se dirigía a su asistente personal, un hombre servil que asentía a todo. ¿De verdad cree que va a regenerar una médula espinal con cuentos de pájaros y migajas de pan? Los neurocirujanos más eminentes del planeta, hombres que han ganado el premio Nobel, lo declararon un caso perdido. Invertí $12 millones en terapias genéticas experimentales en Zúrich y Múnich, y este mocoso andrajoso cree que puede arreglarlo con susurros y buenos deseos. Su ira era el escudo de un miedo que no se atrevía a reconocer, el miedo a lo inexplicable.
No obstante, en la quietud de la tercera noche, ocurrió la primera anomalía, la primera fisura en el muro de su realidad. Una de las enfermeras nocturnas de Miguel, Inés, una mujer de mediana edad, metódica y sin imaginación, realizaba su ronda habitual. Mientras ajustaba las sábanas de seda sobre las piernas inmóviles del niño, como había hecho miles de noches antes, su mano experimentada se detuvo en seco. Había sentido algo. Un temblor casi imperceptible pero inconfundible. Una vibración eléctrica que recorrió el músculo del gemelo derecho de Miguel por un instante fugaz. Inés frunció el ceño, confundida. Podría ser una simple contracción mioclónica, un espasmo involuntario, pero Miguel no los tenía. Su historial clínico era un desierto de actividad neuromuscular. Con la rigurosa profesionalidad que la caracterizaba, lo anotó en el informe digital de la noche, 02:17 AM. Observada leve y atípica contracción muscular involuntaria en la extremidad inferior derecha. Duración aproximada, 1 segundo, sin otros cambios aparentes en las constantes vitales. Cuando Ricardo, con su café matutino en la mano, leyó esa línea en su tableta a la mañana siguiente, sintió una descarga helada que le recorrió desde la nuca hasta la base de la columna vertebral. Releyó la frase 1, 2, 10 veces, como si la repetición pudiera alterar su significado. Buscó frenéticamente en Internet, intentando reducir aquel evento a una insignificancia clínica, a un error del sistema de monitoreo. Se dijo a sí mismo que era una casualidad, una anomalía estadística, pero la semilla de una duda monstruosa y terrible había sido plantada en el terreno hasta entonces estéril de su certeza. Esa tarde, por primera vez, no observó a Lucas con desprecio, sino con una intensidad febril y casi depredadora, buscando una explicación lógica que se le escapaba entre los dedos. El segundo golpe a su fortaleza de escepticismo no vino de un informe técnico, sino de la voz de su propio hijo, y fue infinitamente más devastador. Esa misma noche, atormentado por la duda, Ricardo entró en la habitación de Miguel mucho después de que Lucas se hubiera marchado a su cuarto del sótano. Encontró al niño despierto, con los ojos muy abiertos en la penumbra, fijos en el techo donde se proyectaba un sutil juego de luces que simulaban estrellas. Había un brillo en su mirada que Ricardo no recordaba haber visto en años, un destello que no era de fiebre ni de lágrimas, sino de puro asombro. «Papá», susurró Miguel, su voz cargada de una emoción nueva y extraña. Ricardo se acercó, el corazón latiéndole con una fuerza inusual, esperando una queja, una pesadilla. En cambio, Miguel continuó. «Hoy tuve un sueño despierto. Me vi en un campo muy verde, de esos que Lucas siempre describe, y el sol calentaba mi cara. Y yo estaba corriendo, papá. Corría tan rápido como el viento». Ricardo sintió que se le oprimía el pecho, una mezcla de pena y rabia. Falsas esperanzas, el veneno más cruel. Estaba a punto de interrumpirlo, de decirle con suavidad que solo eran sueños, pero Miguel, como si leyera su mente, se apresuró a añadir: «No, papá, no fue solo como ver una película. Lucas estaba allí, a lo lejos, sonriendo, y lo más extraño de todo es que yo podía sentirlo, de verdad. Podía sentir el cosquilleo de la hierba húmeda en las plantas de los pies». La última frase cayó en el silencio opresivo de la habitación con el peso de una revelación prohibida. No era una imagen, era una sensación, una señal neurológica en unas terminaciones nerviosas que, según la ciencia médica, estaban muertas. Ricardo se quedó sin palabras, una estatua de incredulidad junto a la cama de su hijo. En su mente, dos piezas de un rompecabezas imposible chocaban violentamente: el informe clínico y objetivo de una enfermera y el testimonio sensorial y subjetivo de su propio hijo. Ninguno de los dos tenía el más mínimo sentido en su mundo ordenado y predecible, y sin embargo, ambos apuntaban en la misma dirección aterradora e ilógica. La armadura de su cinismo, que había creído forjada con el acero más puro, acababa de emitir el inconfundible sonido de una primera y muy profunda grieta. Los días que siguieron al informe de la enfermera y al sueño de Miguel fueron para Ricardo Balbuena una tortura de incertidumbre.
La mansión, antes un símbolo de su control absoluto, se había transformado en el escenario de un drama que no había escrito y cuyos actores no obedecían a su dirección. El cambio más palpable y desconcertante era la metamorfosis anímica de su hijo. El niño apático, que se movía por la casa como una sombra silenciosa y resignada, comenzó a florecer de una manera casi violenta. Una luminosidad inusitada se había instalado en sus ojos, desplazando la melancolía crónica. Sus carcajadas cristalinas, un sonido tan raro en aquellos pasillos de mármol que se había vuelto casi un eco olvidado, comenzaron a resonar desde el jardín durante las visitas de Lucas. El personal de la casa, acostumbrado a la atmósfera solemne y opresiva, intercambiaba miradas de asombro. Miguel comenzó a comer con un apetito renovado, a interesarse por los libros que acumulaban polvo en su estantería y a preguntar sobre el mundo exterior con una curiosidad que había perdido hacía mucho tiempo. Este renacimiento espiritual en su hijo era un fenómeno que Ricardo observaba en los monitores con una mezcla de fascinación y una rabia creciente. No era la alegría de Miguel lo que lo enfurecía, sino la fuente de la que emanaba. Provenía de una variable que no podía cuantificar, de un factor que se burlaba de su poder y de su fortuna. Era una felicidad que no había sido comprada, ni recetada, ni programada. Una tarde, incapaz de soportar más la visión de su hijo, riendo a carcajadas ante una historia de Lucas sobre una ardilla parlanchina, la exasperación de Ricardo alcanzó su punto de ebullición. Apagó los monitores con un golpe seco y salió de su oficina con la determinación de un depredador. Interceptó a Lucas en un corredor largo y solitario que conectaba el ala principal con el área de servicio, un espacio deliberadamente estéril y funcional. Lo agarró del brazo con una fuerza desmedida, sus dedos de acero hundiéndose en la delgada extremidad del niño. Su rostro, a centímetros del de Lucas, era una máscara de cólera contenida. «¿Qué le estás haciendo a mi hijo?», le espetó en un siseo bajo y amenazante. «¿Qué clase de sugestión hipnótica, de manipulación emocional estás empleando con él? Habla. Todo el mundo tiene un truco y quiero saber cuál es el tuyo». Lucas no se resistió, ni mostró miedo. Simplemente levantó la vista, y sus ojos, de una calma imperturbable que parecía venir de otro mundo, encontraron la tormenta en los de Ricardo. Con una voz suave, desprovista de cualquier rastro de desafío, respondió: «La alegría también es una medicina que viene de Dios, señor. Yo no estoy haciendo nada que usted no vea. Solo soy su amigo». La respuesta, en su absoluta simplicidad, fue como un golpe de aire helado en el rostro de Ricardo. Esperaba una mentira, una evasiva, una negociación. No estaba preparado para una verdad tan llana y desarmante. Lo soltó como si el brazo del niño quemara, retrocediendo un paso, dejándolo sin réplica, sumido en un abismo de confusión aún más profundo y furioso. Movido por esa desconfianza que ahora se había convertido en una obsesión febril, Ricardo decidió emplear las armas que nunca le habían fallado: su vasta fortuna y su red de influencias. Si no podía quebrar al niño con la intimidación, lo desmantelaría con la información. Esa misma noche, contactó a la agencia de investigación privada más costosa y despiadada del país, la misma que utilizaba para desenterrar los secretos más oscuros de sus rivales corporativos antes de una adquisición hostil. La orden que dio por su teléfono encriptado fue clara y brutal: «Quiero un informe completo sobre el niño conocido como Lucas. Desplieguen todos los recursos necesarios. Quiero saber dónde nació, quiénes eran sus padres, si tiene antecedentes, deudas, conexiones. Encuentren la estafa. Quizás una organización religiosa lo está usando como fachada. Quizás sus padres no están muertos y es todo un montaje. Nadie es tan puro. Todos tienen un precio, un vicio o un secreto. Encuéntrenlo». Durante las siguientes 72 horas, un equipo de exagentes de inteligencia, expertos en vigilancia y en infiltración digital, se dedicó a la tarea de disecar la corta y anónima vida de Lucas. El informe final, un voluminoso dossier encuadernado en cuero negro, fue entregado en mano a Ricardo en su oficina.
El magnate lo abrió con una sonrisa de anticipación cínica, esperando encontrar la prueba que confirmaría su visión del mundo. Pero a medida que pasaba las páginas, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño de incredulidad y finalmente por una mueca de absoluta frustración. El informe era un monumento a la nada, un callejón sin salida. Lucas era exactamente quien parecía ser, huérfano de un accidente de tráfico, criado por una abuela que había fallecido de neumonía. El informe incluía transcripciones de entrevistas con comerciantes, policías de barrio, trabajadores de refugios y otros niños sin hogar. El testimonio era unánime y desconcertante. Lucas era conocido por una gentileza casi antinatural, por compartir lo poco que conseguía y por no haber robado jamás ni una manzana, incluso en los días de mayor hambruna. No había una organización detrás de él, ni un adulto tirando de los hilos, ni una cuenta bancaria oculta. Su pasado era un lienzo en blanco de pobreza y una bondad inexplicable. Para Ricardo, esta ausencia total de una agenda oculta fue más perturbadora que cualquier evidencia de fraude. Su universo, regido por la lógica implacable del interés propio, no tenía un paradigma para procesar la existencia de un altruismo tan absoluto y desinteresado. Era una anomalía que su sistema no podía computar. La segunda señal, el evento que finalmente haría añicos el grueso cristal de su negación, llegó de forma tan abrupta como irrefutable. Era una tarde espléndida. El sol bañaba el impecable jardín de la mansión con una luz dorada. Lucas y Miguel estaban sentados junto a una pequeña mesa de hierro forjado, bajo la sombra de un roble centenario. Miguel sostenía un pesado vaso de cristal con zumo de naranja, escuchando con total atención a Lucas, quien le describía cómo las hormigas eran capaces de construir complejas ciudades subterráneas con una organización que rivalizaba con la de cualquier corporación humana. En un instante de distracción, mientras seguía con la mirada el vuelo de una mariposa, la mano de Miguel vaciló. El vaso se inclinó peligrosamente, su contenido ambarino a punto de derramarse, destinado a estrellarse contra las baldosas de terracota. Lo que sucedió en la siguiente fracción de segundo desafió todas las leyes de la biología y la medicina que Ricardo había pagado por conocer. De forma instintiva, en un arco eléctrico de movimiento puro y primario, la pierna izquierda de Miguel, una extremidad que había sido un apéndice inerte y sin vida durante años, se proyectó hacia adelante con una velocidad asombrosa. Su pie, calzado en una zapatilla ortopédica, golpeó con un sonido metálico y sordo la base de la mesita, deteniendo la caída del vaso justo a tiempo. Un silencio denso, cargado de incredulidad, cayó sobre los dos niños. Ambos miraron la pierna, ahora quieta de nuevo, como si fuera una criatura extraña que hubiera actuado por voluntad propia. Yo lo sentí, tartamudeó Miguel, sus ojos desorbitados, fijos en su propio pie. Su voz era un hilo de asombro y miedo. Sentí un hormigueo, Lucas, como si miles de abejas despertaran y me picaran por dentro, desde el muslo hasta los dedos. La grabación de la cámara de seguridad, que Ricardo vio segundos después, alertado por un guardia de seguridad estupefacto, era inequívoca. El movimiento era innegable. No era un espasmo. Era una acción coordinada, un acto reflejo con un propósito. Al día siguiente, actuando con un sigilo que rozaba la paranoia, Ricardo hizo una llamada. No a su equipo médico habitual, cuyos miembros ya habían emitido su veredicto final años atrás. Contactó a un eminente neurólogo de una ciudad vecina, el doctor Armando Herrera, un académico de renombre que no conocía el caso de Miguel y que fue traído a la mansión a través de una entrada de servicio bajo la firma de un draconiano acuerdo de confidencialidad. Durante horas, en la aséptica atmósfera de la enfermería de la mansión, el escéptico doctor sometió a Miguel a una batería de pruebas con un equipo portátil de electromiografía y estudios de neuroconducción. Ricardo observó todo el proceso desde un rincón, sin decir una palabra, sus manos entrelazadas a la espalda para ocultar un ligero temblor, su corazón martilleando contra sus costillas con una violencia sorda.
Finalmente, el doctor Herrera se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda y observó los gráficos y los datos que aparecían en la pantalla de su portátil. Su ceño profesional se frunció y luego su expresión se transformó en una de pura perplejidad. Levantó la vista hacia Ricardo y en sus ojos se leía el asombro de un científico enfrentado a un milagro. «Señor Balbuena», comenzó, su voz apenas un murmullo. «No sé cómo interpretar esto sin el historial completo, pero lo que estoy viendo aquí es una imposibilidad estadística», se aclaró la garganta. «Hay una respuesta nerviosa detectable en la vía corticoespinal lumbar. Es débil, casi un susurro en la estática de fondo, pero es innegable, medible y consistente. Una respuesta que, le aseguro, no debería existir en un cuadro de sección medular completa como el que me describió. Desde un punto de vista estrictamente neurofisiológico, la actividad que registran estas máquinas no debería ser posible». El diagnóstico del doctor Herrera cayó sobre la mansión Balbuena con el peso de una revelación prohibida. A pesar de los estrictos acuerdos de confidencialidad que el médico había firmado, la verdad comenzó a esparcirse no a través de palabras explícitas, sino como una onda expansiva a través del comportamiento del personal. Los susurros en los pasillos, antes cargados de chismes triviales, ahora se convertían en silencios abruptos y miradas cargadas de significado cuando Ricardo pasaba. Los jardineros, hombres pragmáticos acostumbrados a la lógica de la tierra y las estaciones, detenían sus podadoras para observar a Lucas, el niño de la calle, ya no con lástima o indiferencia, sino con una mezcla desconcertante de temor reverencial y una curiosidad casi morbosa. Las enfermeras, profesionales de la ciencia y los datos, hablaban entre ellas en tonos más bajos, revisando los monitores de Miguel con una atención que bordeaba el asombro. Incluso los impasibles guardias de seguridad, hombres corpulentos entrenados para proyectar una indiferencia absoluta, miraban al pequeño niño andrajoso con una nueva expresión en sus ojos, una que Ricardo no lograba descifrar, pero que le resultaba profundamente irritante. Sentía con una claridad aterradora cómo el control férreo sobre su propio dominio, sobre su pequeño y ordenado universo, se le escapaba de las manos como arena fina. Su desafío público en el restaurante, un acto impulsivo de pura soberbia, ahora se sentía como una trampa de acero que él mismo había activado. Cada tic-tac del reloj de pie en el gran vestíbulo parecía marcar la cuenta atrás hacia una humillación pública de proporciones épicas. Desesperado por reafirmar su autoridad y restaurar por la fuerza el orden lógico de su mundo, Ricardo se embarcó en una campaña personal para desacreditar lo que estaba sucediendo. «Es una coincidencia», espetó a su asistente personal cuando lo sorprendió mirando a Lucas con una expresión de asombro. «Una anomalía estadística sin la menor importancia. El cerebro humano es un órgano complejo y misterioso, y a veces, en casos de trauma severo, produce señales fantasma. Es un fenómeno documentado. Pero sus explicaciones, cada vez más estridentes y enrevesadas, sonaban huecas y desesperadas incluso para sus propios oídos. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora traicionaban la creciente tormenta de su incertidumbre con un brillo febril. Su vigilancia secreta de Lucas a través de la red de cámaras de seguridad se transformó radicalmente. Ya no buscaba la farsa, el truco, el ángulo oculto. Ahora, con una desesperación que se negaba a admitir incluso a sí mismo, buscaba una respuesta, una clave que le permitiera entender el fenómeno que amenazaba con derrumbar su realidad. Se convirtió en un voyeur obsesivo, no de un crimen o de una traición, sino de la bondad. Escondido en la penumbra de su lujosa oficina, pasó horas observando al niño. Vio a Lucas pasar más de 20 minutos extrayendo con una paciencia de santo una dolorosa espina de la pata de un perro callejero que se había colado en la propiedad, susurrándole palabras de consuelo al animal aterrorizado. Lo vio enseñarle a Miguel a construir un pequeño barco con una hoja de roble y una delgada ramita, bautizándolo solemnemente el Invencible, antes de botarlo en la majestuosa fuente del patio, celebrando su flotabilidad
como si fuera una gran victoria naval. Vio a Lucas, en una mañana inesperadamente fría, quitarse su único suéter, una prenda delgada y visiblemente gastada, y ofrecérselo a uno de los jardineros más ancianos que temblaba de frío mientras podaba los rosales. Eran actos de una pureza tan elemental y desinteresada que el complejo sistema operativo de Ricardo, programado en el lenguaje binario de la ganancia y la pérdida, no podía procesarlos. Cada uno de estos gestos era como un pequeño pero incesante martillo de agua golpeando la sólida presa de su cinismo, creando fisuras invisibles pero cada vez más profundas. La crisis que Ricardo tanto temía y en secreto anhelaba para poner fin a aquella tortura, llegó de la forma más violenta e inesperada. Una noche, Miguel, cuyo cuerpo parecía estar luchando contra las nuevas y caóticas señales que recorrían su sistema nervioso, fue víctima de una fiebre altísima y galopante. Su temperatura se disparó a niveles peligrosos en cuestión de minutos, y su cuerpo menudo fue sacudido por convulsiones espasmódicas que aterrorizaron a las enfermeras. Para Ricardo, en medio del pánico visceral de ver a su hijo en tal estado, este giro trágico fue también una excusa perversamente perfecta, la justificación irrefutable que necesitaba para poner fin a la locura. Era la prueba tangible de que la intervención de Lucas, con su carga de esperanza irracional, era perjudicial, tóxica. Los mejores especialistas de la ciudad, sacados de sus camas en mitad de la noche, fueron convocados de urgencia a la mansión. Rodearon la cama de Miguel con su impresionante parafernalia de ciencia y tecnología, administrando antitérmicos y sedantes. Pero la fiebre, como un enemigo invisible y tenaz, no cedía. Y en sus delirios febriles, el niño, con los ojos vidriosos y la piel ardiendo, repetía un único nombre, en un lamento quejumbroso que parecía atravesar las paredes de la mansión: Lucas, Lucas. Para Ricardo, escuchar aquel nombre en los labios de su hijo sufriente fue la confirmación final. La dependencia emocional que el niño de la calle había creado en Miguel era la causa de aquel colapso. Ciego de ira y miedo, irrumpió en el cuarto de servicio del sótano donde se alojaba Lucas y lo sacó de allí sin ninguna delicadeza. Lo arrastró por los pasillos, sus dedos clavados en el delgado brazo del niño, hasta el gran vestíbulo principal, su rostro normalmente impasible, ahora descompuesto por una mezcla de pánico y una ira que se sentía justiciera. «Esto es tu culpa», le gritó delante del personal congregado y atónito, su voz resonando contra el mármol. «Con tus cuentos de hadas y tus promesas vacías, has sometido su cuerpo a un estado de estrés que no puede soportar. Lo estás matando con el veneno de tu falsa esperanza». Sin darle a Lucas la más mínima oportunidad de responder, se giró hacia su jefe de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impenetrable. «Sácalo de mi propiedad ahora mismo, y asegúrate de que no vuelva a acercarse a menos de 1 kilómetro de este lugar. Se acabó el experimento». La expulsión fue tan fría como eficiente. 2 guardias flanquearon a un Lucas silencioso que no ofreció resistencia alguna, y lo escoltaron hasta los imponentes portones de hierro forjado de la finca. Las pesadas puertas se cerraron con un sonido metálico y definitivo, un veredicto que separaba el mundo de la opulencia del mundo de la fe. Ricardo sintió un amargo y profundo alivio, la sensación de un cirujano que ha extirpado un tumor maligno. Había restaurado el orden, había salvado a su hijo de la locura. Pero Lucas no se marchó. Con el corazón hecho pedazos, pero con su fe inquebrantable, no intentó forzar la entrada ni suplicar. Hizo lo único que sabía hacer, el único acto que había sostenido su existencia en medio de la más absoluta intemperie. Cruzó la ancha y desierta avenida y encontró un lugar en la acera de enfrente, directamente alineado con el portón principal, un punto desde el que podía divisar la ventana débilmente iluminada de la habitación de Miguel en el segundo piso. Se sentó en el frío y húmedo hormigón, cruzó las piernas, cerró los ojos y comenzó a orar. No con palabras audibles que el viento pudiera llevarse, sino con una concentración tan profunda y total que parecía crear un campo de fuerza invisible a su alrededor. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella una tormenta de una furia inusitada. Los cielos se abrieron de repente
y una lluvia torrencial, fría y violenta, comenzó a azotar el asfalto. El viento aullaba entre los árboles de la lujosa avenida, arrancando hojas y pequeñas ramas. Lucas no se movió. Permaneció allí, inmóvil como una antigua estatua de granito, mientras el agua helada empapaba sus ropas raídas, pegándolas a su piel delgada, y le chorreaba por el rostro, mezclándose con lágrimas silenciosas que nadie, ni siquiera las cámaras de alta definición, podía distinguir de la lluvia. Dentro de su fortaleza de lujo, en su oficina climatizada, Ricardo lo observaba todo en la gigantesca pantalla de su sistema de seguridad. Vio cómo la pequeña y solitaria figura se negaba a buscar refugio. Vio la devoción absoluta que desafiaba la lógica, la tormenta, el más básico instinto de supervivencia. Vio a un niño desamparado librando una batalla espiritual por su hijo con las únicas armas que poseía, su fe y un amor incomprensible. Y en ese momento, mientras contemplaba aquella imagen de una entrega tan pura y absoluta, en medio del caos de la naturaleza, algo dentro de Ricardo Balbuena, el bastión de su incredulidad, la estructura misma de su visión del mundo, finalmente se quebró con el sonido de un trueno. Cogió el intercomunicador para llamar al puesto de seguridad, con la intención inicial de ordenarles que usaran la fuerza, que llamaran a la policía, que quitaran esa imagen insoportable de su vista. Pero las palabras que salieron de su boca, en un susurro ronco y quebrado que apenas reconoció como suyo, fueron otras, una rendición incondicional. Abran el portón, déjenlo entrar. La orden de Ricardo, transmitida a través del intercomunicador con una voz extrañamente frágil, provocó una oleada de confusión en el puesto de seguridad. Los guardias, hombres acostumbrados a directivas claras y contundentes, intercambiaron miradas de incredulidad antes de obedecer. Cuando los pesados portones de hierro forjado se abrieron con un gemido lento y solemne, revelaron la figura diminuta de Lucas, inmóvil en medio del diluvio. Dos guardias, protegidos por largos impermeables, corrieron hacia él, bajo la lluvia torrencial, y lo escoltaron al interior. Cuando lo trajeron al resplandeciente vestíbulo de mármol de la mansión, era una visión de pura miseria y al mismo tiempo de una determinación sobrenatural. El agua le chorreaba del cabello y de sus ropas raídas, formando un charco oscuro y creciente sobre el suelo inmaculado que el mayordomo miraba con horror contenido. Lucas temblaba violentamente a causa del frío. Sus labios tenían un tinte azulado, pero no pronunció una sola palabra de queja o de triunfo. Simplemente levantó la vista, sus ojos grandes y febriles encontrando los de Ricardo a través del vasto espacio, y en su mirada no había acusación, solo una urgencia silenciosa y profunda. El magnate, por su parte, se sentía como un extraño en su propia casa. Había cedido, había roto una de sus reglas cardinales: nunca mostrar debilidad, nunca revertir una orden. Un sentimiento de humillación y una inexplicable sensación de alivio luchaban en su interior. Sin decir nada, con un gesto brusco de la cabeza, indicó al mayordomo que guiara al niño al piso de arriba. El ambiente en la suite de Miguel era de una tensión casi irrespirable. La habitación, normalmente un santuario de calma y lujo discreto, se había convertido en una unidad de cuidados intensivos improvisada, llena del zumbido de los monitores y el olor a antiséptico. Los médicos y las enfermeras se movían con una eficiencia silenciosa pero palpable, sus rostros graves reflejando la seriedad de la situación. Cuando Lucas entró en la habitación, empapado y temblando, escoltado por el mayordomo, un silencio absoluto cayó sobre los presentes. Los profesionales de la medicina se detuvieron, observando con una mezcla de escepticismo profesional y una primitiva curiosidad al niño que, según los rumores que ya circulaban, era la causa y la posible solución de aquella crisis. Miguel yacía en la cama, su pequeño cuerpo convulsionando débilmente bajo las sábanas, su respiración agitada y superficial, su piel ardiendo al tacto. Al ver a Lucas entrar, sin embargo, un atisbo de reconocimiento pareció brillar en sus ojos vidriosos por la fiebre. Un murmullo casi inaudible escapó de sus labios secos, y la tensión en sus pequeños miembros pareció disminuir infinitesimalmente.
Ricardo observaba toda la escena desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva, una estatua de conflicto interno. Una parte de él, la parte racional y científica, esperaba un último y desesperado espectáculo de charlatanería por parte de Lucas. Quizás un rezo en voz alta, un gesto teatral, algo que pudiera luego desacreditar, pero el niño de la calle, una vez más, desafió todas sus expectativas. Ignorando por completo a la audiencia de médicos y al propio Ricardo, Lucas se aproximó a la cama con pasos lentos y silenciosos. No realizó ningún ritual. Simplemente se arrodilló junto a la cabecera, tomó la mano ardiente de Miguel entre las suyas, que estaban heladas por la lluvia, y acercó sus labios al oído del niño enfermo. Le susurró algo, una frase tan íntima y suave que fue imposible para los demás escucharla, pero cuyo efecto fue inmediato y asombroso. Mientras Lucas permanecía allí, con la cabeza inclinada en una oración silenciosa, sucedió algo extraordinario. El monitor cardíaco, cuyos pitidos agudos y erráticos habían estado llenando la habitación con un ritmo de pánico, comenzó a calmarse. La frecuencia, que había estado peligrosamente alta, empezó a descender, estabilizándose en un ritmo constante, fuerte y saludable. Una de las enfermeras, actuando por puro reflejo profesional, verificó la lectura del termómetro digital. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Balbuena», tartamudeó, su voz temblando ligeramente, sin apartar la vista de la pantalla del dispositivo. «La fiebre. Está cediendo. Está bajando. Demasiado rápido». Ricardo dio un paso al interior de la habitación, sus ojos fijos en los números digitales que descendían a una velocidad que desafiaba cualquier explicación médica. No se había administrado ninguna nueva medicación, no se había realizado ninguna intervención. Solo la presencia silenciosa y la oración inaudible de aquel niño empapado. El mundo de Ricardo, un edificio construido con los ladrillos sólidos de los hechos, las cifras y el poder tangible, estaba sufriendo un terremoto en sus cimientos. La ciencia, su Dios personal, se estaba quedando sin respuestas frente a sus propios ojos. La noche se arrastró con una lentitud agónica. Era la víspera del séptimo y último día del plazo, el día del juicio final de su apuesta. La fiebre de Miguel desapareció por completo hacia el amanecer, dejando al niño en un sueño profundo y tranquilo, pero sus piernas, al ser revisadas por las enfermeras, seguían igual de inertes que siempre. Una parte perversa de Ricardo sintió una punzada de sombrío alivio. El milagro completo no sucedería. Su visión del mundo, aunque severamente sacudida, permanecería en pie. Podría argumentar que la recuperación de la fiebre fue una remisión espontánea, aunque inexplicable. Podría despedir a Lucas, quizás con una generosa suma de dinero para acallar su conciencia, y cerrar así aquel capítulo bizarro y desestabilizador de su vida. En la soledad de su estudio, mientras observaba los primeros y tímidos rayos de sol del séptimo día despuntar en el horizonte, comenzó a ensayar mentalmente el discurso que daría. Un discurso donde declararía públicamente el fin del experimento social. Sería magnánimo en su victoria. Agradecería al joven Lucas por su invaluable apoyo emocional a su hijo, y luego reafirmaría con contundencia la soberanía incuestionable de la ciencia y la medicina sobre la superstición y las ilusiones. Sin embargo, justo cuando el primer rayo de sol atravesó la gran ventana de la habitación de Miguel, iluminando el polvo que danzaba en el aire, el niño abrió los ojos. No miró a Lucas, que se había quedado dormido en una silla junto a su cama. Sus ojos, ahora claros y lúcidos, buscaron y encontraron a su padre, que estaba de pie en la puerta, observándolo con una mezcla de agotamiento y aprensión. Y con una voz clara y firme, una voz que no temblaba ni dudaba, Miguel pronunció la frase que hizo que la sangre de Ricardo se helara en sus venas y que el universo entero pareciera detenerse para escuchar. «Papá, puedo sentir mis pies». Este es el momento, el instante final donde la duda se enfrenta a lo imposible. Un magnate cínico, un niño de la calle y una promesa que pende de un hilo.
Si has llegado hasta aquí, es porque en una parte de tu alma crees que la esperanza es la fuerza más real que existe. Prepárate, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones, porque lo que estás a punto de presenciar es la prueba definitiva de que los milagros no entienden de lógica, solo de fe. Por una retorcida insistencia del propio Ricardo, el acto final de este drama se desarrollaría en el mismo escenario donde comenzó su arrogancia, el gran salón de Le Ciel d'Or. Necesitaba un escenario público, un tribunal donde su visión del mundo fuera reivindicada o aniquilada ante los mismos ojos que presenciaron su desafío inicial. El restaurante bullía con una tensión eléctrica. No era la multitud habitual de comensales. Ricardo se había encargado de que los testigos clave de su apuesta estuvieran presentes. Socios de negocios, rivales, algunos clientes leales que habían seguido el rumor con fascinación, e incluso los médicos y el propio doctor Herrera, sentados en una mesa con expresiones de escepticismo profesional. En el centro del salón, bajo la luz de la colosal lámpara de araña de cristal, Miguel esperaba en su silla de ruedas. Lucas permanecía de pie a su lado, en un silencio absoluto, su pequeña figura una isla de calma en un océano de expectación. Ricardo, impecablemente vestido con un traje a medida que parecía una armadura, se aclaró la garganta, y un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Se dispuso a pronunciar el discurso que había ensayado, su última barricada contra lo inexplicable. Como todos ustedes saben, comenzó, su voz resonando con una estudiada mezcla de autoridad y magnanimidad. Hace una semana nos embarcamos en un experimento social, un gesto para explorar los límites de la esperanza. Debo agradecer al joven Lucas aquí presente por su indudable esfuerzo y por el confort emocional que le ha brindado a mi hijo durante un periodo difícil. Su dedicación ha sido conmovedora. Hizo una pausa, dejando que la condescendencia de sus palabras impregnara el ambiente. Sin embargo, como la ciencia, la razón y la evidencia empírica nos han demostrado una y otra vez, fue en ese preciso instante que fue interrumpido. No por una voz, sino por un acto. Lucas, que había permanecido con la cabeza gacha, la levantó lentamente. Ignorando por completo el discurso de Ricardo, la audiencia y el mundo entero, se arrodilló frente a la silla de ruedas de Miguel, como un escudero ante su caballero. Puso sus manos sobre las rodillas del niño y le susurró algo al oído, una frase íntima y secreta que se perdió en el silencio del salón. Luego se puso de pie, retrocedió un paso y extendió su mano hacia su amigo. Con una voz clara y resonante, que no contenía ni un ápice de duda, pronunció las palabras que quedarían grabadas a fuego en la memoria de todos los presentes. Miguel, en nombre de aquel que todo lo puede, levántate y anda. Por un segundo agónico, un segundo que se estiró hasta convertirse en una eternidad, no ocurrió absolutamente nada. Un murmullo de decepción y de «te lo dije» comenzó a serpentear entre las mesas. Una sonrisa de amargo alivio y de victoria intelectual comenzó a dibujarse en el rostro de Ricardo. Su mundo estaba a salvo. Pero entonces sucedió. La mano de Miguel, hasta entonces flácida, se contrajo y agarró con una fuerza sorprendente la mano extendida de Lucas. Sus dedos, antes pálidos y sin vida, parecieron llenarse de color. Y entonces, las piernas del niño, esas extremidades delgadas y atrofiadas que habían sido meros apéndices durante años, temblaron violentamente. Un gemido de esfuerzo puro, un sonido gutural y animal escapó de la garganta de Miguel. Con el rostro contraído en una máscara de concentración sobrehumana, empujó. Un grito colectivo, una exclamación ahogada de puro shock, fue sofocada en el aire. Miguel estaba de pie, se tambaleaba, su cuerpo frágil vibraba como la cuerda de un violín, pero estaba inequívocamente de pie, soportando su propio peso por primera vez en su vida consciente. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras miraba hacia abajo, a sus propias piernas, como si fueran dos extrañas y milagrosas criaturas que acababa de conocer. Levantó la vista, sus ojos inundados encontrando los de su padre al otro lado del salón,
Y entonces, con un grito que era una explosión de llanto, alegría y liberación, dio un primer paso torpe, luego otro, más firme. Y luego rompió a caminar, después a trotar, en una carrera desgarbada pero decidida a través del espacio que lo separaba de su padre. Ricardo estaba congelado, petrificado. Su rostro, normalmente una fortaleza de control, era ahora un lienzo en blanco de shock absoluto. La ciencia, la lógica, el dinero, los pilares de acero que habían sostenido su existencia, se desintegraron y se convirtieron en polvo en ese instante. Vio a su hijo correr hacia él, y el universo entero se derrumbó. Cuando el pequeño cuerpo de Miguel se estrelló contra sus piernas y lo abrazó con una fuerza desesperada, las rodillas de Ricardo Balbuena cedieron como si sus huesos se hubieran licuado. Se desplomó al suelo, cayendo de rodillas, abrazando a su hijo, y comenzó a sollozar. No eran lágrimas silenciosas y controladas. Eran los sollozos desgarradores y convulsivos de un hombre roto, el sonido de toda una vida de orgullo, arrogancia y ceguera desintegrándose para dar paso a algo nuevo, algo humilde y terrible en su belleza. Entre las lágrimas, a través de la multitud que ahora lo rodeaba en un silencio atónito, sus ojos buscaron a Lucas, y con una voz quebrada que apenas era un susurro, logró pronunciar la única palabra que importaba: «Perdóname». Fiel a su palabra, pero con un corazón completamente transformado, Ricardo le ofreció a Lucas la escritura de propiedad del restaurante al día siguiente. El niño la rechazó con la misma sonrisa serena de siempre. «La cura no vino de mí, Señor, vino de Dios. Si de verdad quiere agradecer, use este lugar para alimentar a los que tienen hambre». La escena final tiene lugar 6 meses después. El letrero dorado de Le Ciel d'Or sigue en su sitio, pero el restaurante ahora cierra al público todos los domingos. Esos días sus puertas se abren de par en par para servir comidas calientes y nutritivas, sin costo alguno, a los desamparados y necesitados de la ciudad. Y sirviendo la sopa en la larga fila, trabajando codo con delantales idénticos, están 3 figuras. Ricardo Balbuena, cuya sonrisa ya no es la de un magnate, sino la de un hombre que ha encontrado un propósito. Su hijo Miguel, que corre de un lado a otro llevando cestas de pan. Sus piernas ahora fuertes y ágiles. Y Lucas, que sigue siendo simplemente Lucas. El verdadero prodigio, al final, no fue que un niño paralítico volviera a caminar, sino que un hombre ciego por el poder finalmente aprendiera a ver.